Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Él es quien reina con poder, Creador, su fama eterna es. Su voz, un eco sin final, todos proclamarán: no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol, su amor y gracia derramó. Dice el creador del universo, nuestro Dios, en el libro de Isaías, capítulo 58, versículo 5. Dice Dios: es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco, que haga cama de silicio y de ceniza. Pregunta Dios: ¿llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, dice Dios, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Dice Dios: ¿no es el ayuno que yo quiero que partas tu pan con quién? Con el hambriento, que le des de comer al hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces Dios nos dice aquí que si hacemos ese ayuno de amor, de misericordia, dice el versículo 8, entonces, repita, entonces, ¿qué pasará? Nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, orarás, y te oirá Jehová. Clamarás y dirá el Señor: ¿qué? Heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, si dieres, no oigo, si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, y los cimientos de generación y generación levantarás, y será llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Cierra tus ojos. Dispone el Espíritu. Padre, gracias por todo lo que nos estás enseñando sobre la oración, el ayuno, y la otra semana sobre guerra espiritual. Hoy quiero colocar en tus manos este estudio, este cierre del estudio del ayuno. Espero que mis hermanos estén siendo en verdad edificados en Cristo Jesús. ¿Alguien dice algo? Amén, que así sea. Bueno, estamos tocando un tema bien interesante, y es el tema del ayuno. ¿Qué es el ayuno? Ayunar, mucha gente lo interpreta como dejar de comer alimentos, y eso es verdad, pero en parte, porque no lo es el todo. Ayunar es más que dejar de comer. Ayunar implica muchas cosas más.
El mismo Dios aquí en Isaías 58 dice que la gente cree que por aguantar hambre ya está agradando a Dios. Y Dios dice, ¿a esto le van a llamar ustedes ayuno? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, dejar de hacer lo malo, dejar de señalar con la mano a otro, dejar de inventarle calumnias al hermano? ¿No es que partas tú pan con el hambriento? ¿No es que te acuerdes de la gente que sufre, de la gente que no puede devolverte el favor? A eso es lo que Dios le llama ayuno. Ahora, no quiere decir que con dar un mercado ya no necesitas ayunar. Dios lo que está diciendo es lo contrario. Ten un corazón de amor, de misericordia por el necesitado, y entonces ven y ayuna y yo te voy a escuchar. Pero si tu ayuno se limita solo a aguantar hambre, y mientras aguantas hambre señalas con el dedo a tu vecino, hablas mal de tu prójimo, no tienes misericordia del necesitado, te importa nada la gente que sufre desplazamiento, hambre, violencia, entonces el Señor dice, no ayunes porque tú no tienes un corazón como el mío. Esto yo no lo voy a recibir. Jesucristo mismo lo dijo. Recuerden aquel día cuando en el reino de mi Padre yo les diga, venid benditos de mi Padre y heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Venid y entrad al reino de mi Padre. ¿Por qué? Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Estuve desnudo y ustedes me vistieron. Estuve en la cárcel y ustedes vinieron a visitarme. Estaba enfermo y ustedes me vinieron a ver cómo me encontraba. Y entonces aquel día muchos me van a decir, Señor, yo no recuerdo haberte dado de comer, yo no recuerdo haberte vestido, yo no recuerdo haberte visitado en la cárcel o en el hospital. Y el Señor le dirá, es que tú no lo hiciste a mí, lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, pero cuando lo hiciste por ellos, lo hiciste a mí. Así que, hermano, el primer promotor de la obra social es Jesucristo. Es por eso que la fundación de Cheo y Viviana se llama Jesus Legacy. La palabra legacy es una palabra en inglés que significa legado, y Jesus, pues Jesús. Jesus Legacy traduce el legado de Jesús. El legado de Jesús no es solo hablar, no es solo pararse en un púlpito a predicar como muchos lo hacen. Esto no es el legado de Jesús. El legado de Jesús es misericordia. El legado de Jesús es amor. El legado de Jesús es acordarnos de los menos favorecidos. El legado de Jesús no son sermones cada domingo para entretenerle y alegrarle el oído a una audiencia. El legado de Jesús es palabra viva que despierte los corazones de los oyentes y los mueva a acordarse de aquellos que sufren y de aquellos que pasan necesidad. Ese es el legado de Jesús. Alguien que diga amén. Pero a muchos no les gusta el tema, pero es lo que Cristo nos mandó a hacer, hermano. La palabra dice que la fe sin obras es una fe muerta. ¿Qué sacamos con decir yo soy cristiano? Gloria a Dios, aleluya. Cuando veo a alguien muriéndose de hambre, pero no soy capaz de tenderle un pan, entonces mi cristianismo no deja más que ser puras ¿qué? Palabras, no es real. El cristianismo real es acción, iglesia. El cristianismo real es movernos en favor del que necesita. El cristianismo real no es un pastor dándose el lujo con grandes carros y grandes mansiones y yates y aviones. Eso no es el legado de Jesús. El legado de Jesús es tomar lo que Dios da a una iglesia para bendecir a aquellos que realmente están necesitando de la ayuda del Señor. Ese es el legado del Señor Jesucristo para el pueblo. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Diga amén. ¿Quién está de acuerdo con esto? Por esa razón, la obra social debe ir de la mano de, no oigo, oración y ayuno. Porque el diablo no crea que los va a dar la bienvenida. Así que estos 9 misioneros que van a salir
junto con los hermanos de la Cruz Roja. No creen que van a llegar allá a Nueva Venecia y los van a recibir con bombos. No, el diablo va a tratar de impedir que ustedes lleven la obra y que evangelicen. El diablo va a tratar de impedirlo, pero van a lograrlo porque ustedes van a ir cubiertos por el poder del Espíritu Santo y por el poder de una iglesia de oración que clama. Amén. Entonces yo estoy hablando del ayuno. Le enseñé los 3 objetivos personales del ayuno. ¿Alguien se acuerda de los 3 objetivos? El primero, que Dios nos ayude a doblegar ¿qué? La carne, el pecado, toda esa costumbre de hacer el mal, del pecado, de la inmundicia, de la pornografía, de todos esos pecados horribles. El ayuno ayuda a doblegar la naturaleza ¿qué? Carnal. La segunda razón del ayuno es que el ayuno nos ayude a ¿qué? A fortalecer en la oración. ¿Quién hizo el ayuno? ¿No sintió más poder para orar? ¿Por qué? Pues porque tenía la barriga desocupada y entonces tenía más deseo de buscar de Dios que de comer. Y la tercera razón del ayuno personal es ¿cuál? Que el ayuno nos ayude a vivir ¿en qué? En santidad. No darle más gusto al pecado, sino empezar a ser verdaderos y auténticos hijos de Dios. Luego le di una serie de objetivos especiales. No los voy a repetir o si no, no acabo nunca. Y les di muchos objetivos especiales. En el tercer punto, ahí voy a empezar, les hablé de la dirección del Espíritu Santo en el ayuno. Hablamos de 3 ayunos. ¿Alguien se acuerda de los 3 formas de ayuno? Le hablé del ayuno parcial. ¿Quiénes hicieron ayunos parciales? Bueno, varios lo pusieron en práctica. Notaron que es más fácil ayunar cuando ustedes hacen un ayuno a base de verduras o de frutas. Sacaron de su dieta las cosas exquisitas, las cosas deliciosas, los postres, las carnes, las cosas que la carne le dice, dame más. Esas las sacaron, pero pudieron ayunar. Eso se llama un ayuno ¿qué? Parcial. Luego hablamos del ayuno ¿qué? Total. El ayuno total. ¿Quiénes hicimos ayuno total? Bueno, varios hicimos. Nos metimos en ayuno total. Los invito, si me acompañan este jueves, voy a entrar y los estoy animando a la iglesia porque hay que cubrir a estos muchachos. Estos no se pueden mandar allá solos. Hay que rodearlos de ayuno y oración. Así que los que quieran, arranco el jueves, 6 de la tarde, voy a hacer otro ayuno judío y termino el viernes en la noche. Si me quieren apoyar con parcial, por ratos, por tiempos, hágale, hermano. Vamos a orar y vamos a mandar en oración a estos hermanos. ¿Por qué lo estoy publicando? Porque estoy publicando un ayuno congregacional, que fue el tercero que le enseñé, el ayuno colectivo. ¿Por qué le estoy hablando de un ayuno colectivo? Porque hay que cubrir a esta gente, hermano. Esto, como dijo ayer Dianita, la esposa de Dieguito, esto no es un paseo a la playa. Esto es algo que el diablo le va a caer allá y va a tratar de afectarlos. Yo lo sé cómo el diablo actúa. Así que hay que cubrirlos en oración para que esta misión, es más que un paseo, es una misión, sea un completo éxito. Les hablé del ayuno colectivo, les hablé de Nehemías, pero yo quiero leer otro pasaje que no alcancé a leer, y es el libro de Joel. El profeta Joel, capítulo 2, versículo 12 al 17. Voy a ir en la historia, vamos a devolvernos en el tiempo, por allá al año 835 antes de que hubiese nacido Cristo. Por allá en el año 800 antes de Cristo había un profeta de nombre ¿qué? Joel. ¿Qué dijo Joel en el capítulo 2 y versículo 12? Dijo Joel lo siguiente: por eso pues ahora dice Jehová. ¿Quién es el que dio la orden? Dios. ¿Qué dice? Convertíos a mí. ¿Cómo? Con todo vuestro corazón. ¿Cómo se convierte uno? Yo no oigo. Con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido. Es decir, muestren un verdadero arrepentimiento, no una fachada.
Rasgar el corazón quiere decir que el corazón arda de dolor por el pecado y que no rasguemos solo el exterior, no aparentamos que estamos arrepentidos, sino que realmente haya un ¿qué? Arrepentimiento. Repita: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe, dice el profeta, si Dios se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Entonces le voy a hablar hasta ahí, le voy explicando. ¿Qué era lo que pasaba en el pueblo de Israel? ¿Por qué el profeta está convocando a un ayuno? Ya le dije, está recorriendo el año 835 antes de Cristo. Los profetas han predicado, Isaías, Jeremías, el mismo Ezequiel, tratando de llevar al pueblo a un arrepentimiento. Pero el pueblo no quiere arrepentirse. El pueblo quiere seguir en su idolatría. El pueblo quiere seguir en sus pecados sexuales ofensivos a Dios. El pueblo quiere seguir en el homosexualismo, el lesbianismo, el adulterio, la prostitución. Y Dios está furioso, está molesto porque el pueblo no lo ama. Aparte de que el pueblo no lo respeta, en vez de adorar al Dios verdadero, están adorando imágenes, adorando ídolos, adorando cosas que no son Dios. Entonces Dios envía al profeta, pero antes de enviar al profeta les envía un castigo para reflexionarlos, para llevarlos a que ellos se arrepientan. Cuenta la historia, y usted lo lee en su casa, que vino una hambruna por allá por el año 800 en el pueblo de Israel. Allá hubo una hambruna terrible porque Dios estaba molesto por tanto pecado del pueblo. El castigo de Dios fue enviar langostas, estos animalitos verdes, porque cuando uno piensa en langostas se imagina son las langostas marinas y allá en el plato. No, estoy hablando de eso. Habla de estos como saltamontes, y estas langostas son unos devoradores de hojas impresionantes. Cuando llega una invasión de langostas a un cultivo, lo acaban, hermano, pero en minutos. Ellos devoran todo lo verde, y llegó a Israel ese castigo, y la langosta había devorado todo, y el hambre pues se dejó ver en esa época, repito, 835 antes de Cristo. Por eso Joel le habla al pueblo y le dice que ese castigo, esa hambruna que ha venido al pueblo es debido a tanto pecado, es debido a la maldad del hombre, y que Dios los está mandando a que se arrepientan. Por eso dice Dios: convertíos a mí. ¿Cómo? Ya se les olvidó. Con ayuno, lloro y lamento. Voy a hacer de cuenta que no les había preguntado. Y entonces Dios le dice que tienen que, ¿qué? Perdón, arrepentirse, y tienen que convertirse. ¿Cómo? Con ayuno, con lloro y con lamento. Que tienen que rasgar el corazón de verdad y no meramente el exterior, el vestido, porque era lo que acostumbraban a hacer los fariseos. Rasgaban el manto y se echaban a tierra en la cabeza y pensaban que esto era el ayuno. Pero Dios dice: estos ayunos exteriores a mí no me convencen. El ayuno real viene aquí en el corazón. Entonces Él le dice: rasguen el corazón y no el vestido, y conviértase a Jehová, porque Él podrá perdonarles. Es Dios amplio en perdonar, y eso es lo que Él te está diciendo. Versículo 14: ¿quién sabe, dice el profeta, si se volverá Jehová y se arrepentirá del castigo y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Y ahí viene la convocación del ayuno. Tocad, vamos todos. Tocad trompeta en Filadelfia, tocad trompeta en Bogotá, tocad trompeta en Colombia, haced sonar la trompeta. Ustedes recuerdan en el pueblo de Israel cuando se convocaba a las tribus de Israel, cuando iban por el desierto, ellos sacaban un cuerno de un animal, no sé si alguien sabía, y lo hacían sonar algo así.
Y entonces todos se percibían y todos se reunían. Así se convocaba al pueblo en el desierto, en la travesía de Egipto a Canaán. Y entonces él dice: tocad la trompeta. ¿Y qué más? Y proclamad ¿qué? Ayuno. Así que, hermanos, sé que ayunaron la semana pasada, pero yo les quiero decir una cosa: con un ayuno ya no piense que un ayunito y pum, listo, todo más. No, hermano, esto es una guerra de oración y de ayuno. Esto no sé, hay gente que dice: no, pero es que yo ayuné y Dios no me hizo caso. ¿Cuántos ayunos uso? Uno. ¿Cuánto ayunó? No, de las 6 a las 8 de la mañana. No, pues no ayunar mucho, mijo. Y entonces usted ya quiere que Dios, porque usted ayunó 2 horas, entonces Dios ya le conteste todo lo que usted le está pidiendo. Dígale a su hermano: esto es con constancia. Dígale: esto es con constancia. Hay que batallar. Y eso es lo que voy a enseñar la otra semana sobre la guerra ¿qué? Espiritual. ¿Cuándo ha oído usted que una guerra se gana en la primera batalla? Ni siquiera en la guerra de los 6 días, cuando los israelitas derrotaron a los árabes. ¿Cuántos días se demoraron? Pues 6. Pero no fue en la primera batalla. En la primera batalla usted no va a lograr la conquista, pero si va ganando batalla a batalla, terminará por derrotar el régimen. Cuando los aliados atacaron a Adolfo Hitler por allá en la Segunda Guerra Mundial del año 38 al 45, ¿cómo lo lograron derrotar? ¿Con la primera batalla? No. Fue batalla a batalla, poco a poco fueron doblegándolo, fueron venciéndolo. Hubo momentos donde Adolfo Hitler con el nazismo tomó el poder, y hubo otros en que lo hacían retroceder. Así que esto no se gana de una vez. Por eso la palabra dice en Efesios 6, que les voy a enseñar la otra semana, que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad que se mueven en el aire. Esto es una constante guerra. Así que llegará el día, como los aliados, el día D, en que tomaremos la conquista y derrotaremos al enemigo. En el día D lo derrotaremos y veremos la conquista. Pero hay que lucharla, hay que batallarla. Alguien diga amén. Así que no sé si los estoy animando a volver a ayunar. Algunos dirán: pero es que pastora, no hace ni 8 días y usted otra vez. De eso se trata, hermano. Nosotros tenemos los sábados, todos los sábados, ayuno. Pero ¿para qué ayunan tanto? Para que le vaya bien a usted, mijo, mientras usted está jugando fútbol. Nosotros aquí oramos y ayunamos para que Dios lo bendiga. Bueno, entonces Dios dice, vamos todos, versículo 15. Dios dice que tocad trompeta en Filadelfia, proclamad ayuno, convocad a la asamblea. Oiga, reunid ¿a quién? Al pueblo. ¿Qué más? Santificad la reunión. ¿Juntad a quién? A los ancianos. Hermanitas de pelo blanco no se salvaron. Ay, no, es que yo estoy muy viejita. ¿Y qué cree? ¿Que yo estoy muy jovencito? Esto es para todos. ¿Congregad a quién? A los ancianos. ¿A quién más? A los niños. ¿Y a quién más? A los que maman. ¿Quiénes son los que maman? Los bebés. ¿Usted puede creer esto? Alguien dirá, los bebés. Pues entonces peleé con Dios, mijo, porque yo no escribí esto. Salga de su cámara el novio que se acaba de casar y de su tálamo la novia, y entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, los ministros de Jehová, y digan: perdona, Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones no se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Usted puede leer la profecía. Más adelante dice: y Dios, solícito en su pueblo, perdonará a su pueblo, le perdonará sus pecados. Pero cuando un pueblo ayuna, iglesia, el ayuno y la oración es algo muy poderoso en la vida de un creyente. Lea por favor este pensamiento. Cuando el Espíritu Santo guía a una familia, iglesia, ciudad o nación a realizar un ayuno colectivo, y ésta se dispone a hacerlo, las bendiciones del Señor lloverán inmediatamente. Dios empezará a moverse a favor de su pueblo. Así que, iglesia, hay que seguir
en la guerra, así vayan los soldados cayéndose en poco a poco. Le recuerdo que cuando Gedeón iba a enfrentar a los madianitas, salió con un ejército, 10,000 soldados, y Dios le dijo: dígale a los que tienen miedo que se devuelvan. Se devolvieron 9,000 y quedaron como 1,000, y el Señor dijo: todavía son muchos, y terminó dejando de los 10,000 y pico 300. Así que no me sorprende que empiecen muchos a tirar la toalla. No, esto está muy complicado, esto ya otra vez, el pastor ya como que la está montando mucho, yo más bien, y el jueves iba a hacer frijolitos. No, pastor, qué pena, pero no. Entonces no importa, nos quedamos los que queremos, pero con pocos o muchos triunfaremos, dice el Señor, el Dios Todopoderoso. Amén. Entro a mi cuarto punto, y con esto voy a entrar en la parte recta de mi estudio sobre el ayuno. Y repito, la otra semana le voy a hablar sobre la guerra espiritual. Voy a hablarle de un cuarto punto: la preparación espiritual para el ayuno. Porque esto es lo que más quieren los hermanos, como lo práctico. Como, ¿qué hago, pastor? ¿Cómo lo hago? Entonces ahí está, saquen papel y lápiz y anoten. Antes de iniciar un ayuno, el creyente debe limpiar su corazón de cualquier cosa que le impida acercarse a la presencia de Dios. Este punto sí que es importante, hermano. Tú vas a hacer un ayuno, pero estás peleando con tu esposa y estás en ayuno y duermen espalda con espalda por no decirle la verdad. ¿De qué le sirve ese ayuno, hermano? Ese ayuno no sirve para nada. Si usted está agarrado con sus hijos, si usted maldice a todo el mundo, está agarrado, se mira al espejo y ya está que se agarra con usted mismo. Entonces, antes de iniciar un ayuno, limpie su ¿qué? Corazón. Mire a ver cómo está. Otro, el ayuno no llegará a Dios si hay pecado en su corazón. Pero si el creyente los confiesa, su ayuno tocará el trono del Creador. Es decir, lo que le estoy diciendo con este pensamiento es que antes de ayunar, saque su pecado, confiéselo, pídale a Dios perdón, arrepiéntase, dígale: Señor, mañana voy a iniciar un ayuno, pero es que he estado haciendo cosas terribles, yo te pido perdón, te pido que me ayudes y me arrepiento y voy a dejar esto y aquello, y empiece antes de ayunar con un espíritu de arrepentimiento. La palabra nos lo enseña, ahí le doy la cita para ese punto, Primera de Juan 1:9. ¿Qué dice las Escrituras? En Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Así que hay que pedir perdón a Dios por nuestros pecados antes de ayunar. Ahí va otro consejo: el ayuno no llegará a Dios si hay rencor en el corazón. Si tú tienes rencor contra alguien, ¿para qué ayunas, hermano? Si tú no vas a quitar ese odio. Si ayunas, entonces es para que Dios te ayude a perdonar. Ayuna para que Dios te dé un corazón perdonador. La gente te va a ofender toda la vida. A mí también me ofenden, pero hay que perdonarlos, hermano. Y es lo que nos dice la palabra. Repito, el ayuno no llegará a Dios si hay rencor en el corazón. Pero si el creyente busca reconciliarse con su prójimo, cuando ayune, Dios estará presto a recibirle. Así que perdona al que te ofendió, perdona al que ha hablado mal de ti, perdona al que te injuria, al que te calumnia, al que te inventa chismes. Perdónalo, hermano. Porque si tú guardas eso, te vas a hacer más daño. Perdona ya a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a quien sea, perdónalo y no dejes que eso llene tu corazón. ¿Jesucristo lo enseñó? Sí. Marcos capítulo 11, versículos 25 y 26. Marcos 11, 25 y 26. ¿Qué dijo Jesucristo? Cuando estéis orando y obviamente que ayunando, ¿qué hay que hacer? Perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces Jesús dice: cuando vayan a orar, y más cuando vayan a ayunar, perdonen, hermano, y no lleven al ayuno ese odio, porque ese ayuno no servirá para nada. Quinto punto, la preparación física para el ayuno. Voy a ir a la parte práctica, digámoslo, de mi estudio. ¿Qué debo hacer antes de iniciar un ayuno? ¿Cómo me preparo físicamente para que el ayuno no me dé tan duro?
Estoy seguro que no voy a hacerle levantar la mano a nadie, no quiero avergonzar a nadie, pero sé que a algunos les dio como la pálida. Empezaron el ayuno y a las 4 o 5 horas ya estaban que no podían más, ya veían como que se les corría todo. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué me pasa eso? La razón es que usted no se preparó físicamente para ese ayuno. Entonces yo le voy a enseñar cómo se prepara uno físicamente para que usted ayune 2, 3 días y usted esté fresco. ¿Lo puede hacer? Claro que sí, hermano, si usted aplica lo que le voy a enseñar. Lea conmigo. Antes de iniciar el ayuno, el creyente debe limpiar su organismo para que pueda llevarlo a cabo sin dificultad. El organismo. Si usted tiene el organismo sucio, pues usted no va a poder ayunar, le va a costar mucho. Va a sufrir en ese ayuno, va a llorar con un ayuno. Entonces diga, tengo que prepararme, pero dígalo, póngale ganas. Tengo que prepararme, ¿cómo? Físicamente. Entonces me voy con los consejos. 4 consejos rápido. 4. Primero, disminuya la cantidad de alimentos que ingiere los últimos 3 días antes de iniciar un ayuno. Hay hermanos que hacen lo contrario. El ayuno empieza a las 6 de la mañana y a las 5 se levantan y se mandan un desayuno, almuerzo y comida. Error, hermano, garrafal. Si va a ser un ayuno como el pueblo judío a las 6 de la tarde, entonces a las 5 se mandan un bistec a caballo, una mojarra, de todo. No, iglesia, es al revés. Trate de disminuir la cantidad de alimentos durante los últimos 3 días. Bájele un poquito a la cantidad para que cuando empiece a ayunar no le dé la pálida. Otro, son 4. Evite alimentos ricos en grasa o azúcar los últimos 3 días antes de iniciar su ayuno. Cuidado con no obedecer a esto, por eso es que les da tan duro, porque los últimos días le jalan a las chocolatinas, a los postres. Es al contrario, trate de bajarle. No le digo que no los coma, cómalos, pero bájele a la cantidad de azúcar y grasas en los últimos 3 días. Tercero, evite la cafeína los últimos 3 días antes de iniciar el ayuno. Usted toma 30 tintos, pues tómese 2, 3, 5. No le digo que no los tome, pero hay gente que toma tinto todo el día. Cuando va a hacer un ayuno, no puede, hermano, porque la cafeína crea una dependencia. Amén. Y entonces cuando va a ayunar, el organismo no lo deja y es imposible. Y el último, incluya en su dieta frutas y verduras los últimos 3 días antes de iniciar su ayuno. En vez de comer tanta grasa, los últimos 3 días, métale verdurita, hágale al pastico, mijo, que es que hay algunos que le tienen bronca a las verduras. Coma verdurita y va a ver que cuando inicie su ayuno no lo va a golpear tan duro, lo va a golpear menos. Sexto, la realización del ayuno correcto. Estos son los puntos que todo el mundo me ha pedido. ¿Cómo lo hago, pastor? Ahí va. ¿Cómo se hace un ayuno correctamente? O primero, mientras está ayunando, dedique el mayor tiempo posible a orar, a alabar y a adorar a Dios. Eso es lo que tiene que hacer en un ayuno. Dedíquese a esto, eso es un ayuno. Alabar, orar, leer la Biblia y estar con Dios, eso es un ayuno. B, mientras está ayunando, lea la santa palabra de Dios el mayor tiempo posible. Lea la Biblia, hermano. Lea la palabra, lea los que Cristo dijo, lea los evangelios, lea los salmos, lea la Biblia, porque este es el alimento del cristiano. Ese es el maná que alimenta nuestro espíritu. Tercero, mientras está ayunando, no vea televisión, juegos electrónicos, internet o cualquier otra cosa que lo pueda contaminar su ayuno. ¿De qué le sirve estar ayunando si usted está con la maquinita y dele y mate? Hermano, ¿cómo estar matando si usted está ayunando, mijo? Métase en lo que está. ¿Cómo puede hacer usted un ayuno cuando está viendo La Traicionera? Y no sé qué, y que le cambió el marido y que le montó los cachos a la otra. ¿Qué clase de ayuno es eso, hermano? Tienes que alejarte, desconectarte del mundo y de todas las cosas sucias de la televisión y mucho más de la internet.
¿Cómo puede estar en internet una persona que está ayunando? El internet está contaminado de imágenes horribles, así que aléjelo de su mente. Cuarto, mientras está ayunando, guarde su cuerpo y su mente en completa santidad para agradar a Dios. Es por eso que no puede tener televisión, ni internet, ni nada, ni juegos electrónicos, nada, porque tiene que guardar su mente. Usted está limpiando la mente con el ayuno y no puede contaminarlo. Usted está haciendo una limpieza, no trayendo basura a su casa. Quinto, mientras está ayunando, corte todo contacto sexual con su cónyuge. Un hermano me hizo esta pregunta, me dio mucha risa. El hermano me pregunta: pastor, estoy en ayuno, no puedo tener relaciones con mi esposa. Le dije: hermano, está en ayuno, mijo. Usted está débil. Por Dios, aguántese un día o 2 días, pare el ayuno. La palabra lo dice claro, 1 Corintios 7 dice que los que se van a dedicar sosegadamente a la oración tienen que apartarse de su cónyuge para no caer en esto. Es F. Mientras está ayunando, haga caminatas cortas a un lugar tranquilo para orar y buscar la presencia de Dios. Salga a un parque, es bonito, hermano. Salga, vaya y siéntese debajo de un árbol y póngase a orar y póngase a leer la palabra. Eso le va a ayudar para que el ayuno sea más agradable. G. Mientras está ayunando, aléjese de toda práctica deportiva o recreativa. Hermanos que entran en el ayuno y van a hacer el ayuno en el parque ese que se cayó un juego, ¿cómo se llama? ¿No? ¿Cómo? Mundo Aventura. Es que se va a hacer el ayuno a Mundo Aventura y subiendo montañas rusas. ¿Qué clase de ayuno es eso, mijo? Y subo a la montaña y estoy en ayuno. No, hermano, eso no es un ayuno. Usted no puede estar en ayuno e irse a jugar fútbol, a entrenar patinaje, a montar bicicleta. No, hermano, eso no es un ayuno. H. Mientras está ayunando, evite consumir medicinas. Si está obligado a tomarlos, hágalo solo con ayunos parciales. Eso ya se lo enseñé. Si usted está ayunando y va a hacer un ayuno total, tiene que suspender la medicina. Si el médico le dice que no la pueda suspender, entonces haga un ayuno parcial. Y cuando termine su ayuno, cómase una bandeja paisa. Cuando termine su ayuno, dé las gracias a Dios. Lo primero que tiene que hacer antes de terminar es darle las gracias a Dios por su ayuda. J. Cuando termine su ayuno, no consuma alimentos ricos en grasa o azúcares, porque afectarán su salud. Comience ingiriendo alimentos livianos como frutas, jugos o ensaladas. Hay hermanos que están, eso es como en el cronómetro, faltan 3, 10, 9, 8, 7, 6. La nevera la saquean de una sola. Error. Empiece consumiendo alimentos livianos. Y el último, que es mi consejo final: que Dios le bendiga y su próximo ayuno llegue al mismo corazón de Dios. Que Dios los bendiga. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.